Bien, pues durante las últimas semanas y también durante este año, sin duda que la marea roja ha sido uno de los temas de conversación, de análisis, de preocupación de la región de los lagos, especialmente de las zonas costeras. Recordemos que este fenómeno proliferó de una manera bastante más extensa durante este año 2016, especialmente en el mes de mayo, fines de el mes de abril, y eso generó una verdadera crisis en aquellas personas que viven precisamente del mar. Y se encargó un informe por parte del gobierno a un grupo de científicos de nuestro país, 2 de la Universidad de Concepción, 2 de la Universidad de los Lagos, 1 de la Universidad Católica. Y ese informe se entregó el viernes pasado. Recordemos aquello, qué fue lo que ocurrió y básicamente qué fue lo que se dijo en la ceremonia en que se entregó ahí en el gobierno de la región de los lagos. El viernes 25 de noviembre se dará a conocer el resultado del informe elaborado por el Comité de Científicos en torno al vertimiento de salmones. El estudio busca definir si esta acción tuvo directa relación con la aparición del fenómeno marea roja en el sur del país y que causó una grave crisis a la pesca artesanal. Los antecedentes fueron confirmados por el intendente de la región de los lagos, Leonardo de la Prida, quien dijo que el informe ya está en poder del Ministerio de Economía. Es un tema complejo. Recuerden que aquí lo que nosotros pedíamos como gobierno a este Comité de Científicos Independientes no era solamente la determinación de las causas de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la contaminación en Chiloé, en Maullín, en Calbuco y en diferentes zonas de nuestra región, sino también medidas hacia adelante para poder prevenir otras situaciones de florecimiento de algales, como usted me preguntaba, y que tiene que ver con la experiencia comparada que hay, por ejemplo, en España, o también lo que se hace, cómo se enfrenta el fenómeno en la región de Aysén, donde la marea roja es absolutamente normal y habitual. La autoridad descartó trascendidos que daban cuenta de una supuesta floración de algas nocivas una vez más en la zona sur de la región. No porque tengamos sol vamos a tener marea roja. Efectivamente, estamos atentos que cuando suben las temperaturas puede haber más posibilidades. No tenemos marea roja, no tenemos hoy día una situación de ningún florecimiento de alga nociva. Efectivamente hubo una preocupación, pero se ha determinado que no existe eso, sino que ha habido, como es habitual, a veces alguna muerte de peces dentro de ciertos centros, pero en forma normal, regular, pero no que obedecen a temas de florecimiento de algas nocivas. Ahí está, aparte de las declaraciones que hacía el intendente previo a la entrega de este informe, que bien sabemos, durante el viernes así se hizo en el edificio de la Intendencia de la región. Y uno de los investigadores que estuvo trabajando en aquello es Alejandro Buchmann, de la Universidad de los Lagos, precisamente, quien tenemos de invitado acá. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Queremos ir despejando, Alejandro, algunas dudas que siempre van quedando de aquellas personas que no han participado directamente del mundo de la pesca artesanal, del mundo habitualmente que está ligado al mar, porque recordemos que esto generó una verdadera crisis. Este informe que ustedes realizaron, lo comenzaron en el mes de mayo prácticamente, estuvieron trabajando 5 o 6 meses. Tenían reuniones periódicas, tuvieron todas las capacidades, toda la logística para llevarlo a cabo, porque yo recuerdo que ustedes se embarcaron incluso en el buque científico de la Armada, sí. ¿Verdad? A ver, yo creo que uno debe partir del hecho de que cuando fuimos convocados el fenómeno ya estaba en toda su marcha, en todo su proceso, y por lo tanto no pudimos trabajar desde previo a la situación y determinar las condiciones que estaban gatillando el asunto, todo este fenómeno con todas sus características. Así es que eso es claramente no es la condición ideal, pero sí también tenemos que ver que hoy día la tecnología nos permite tener bases de datos en tiempo real, tomados por satélite, de las condiciones del mar, de los vientos, del clima, y eso nos permite reconstruir todo un fenómeno. Más aún, uno puede tomar hoy día algunos marcadores químicos. Hay la materia cuando entran al medio no puede desvanecerse, queda en alguna forma, se modifica, se transforma, pero quedan los marcadores y uno tiene que saber distinguir qué hacer. Y por lo tanto trabajamos con
toma de muestras de nutrientes en el agua, con isótopos marcados, los cuales nos pueden decir el origen que tiene esos nutrientes en el medio. Así es que son mediciones algo más complejas que lograron tomarse con la ayuda de la Armada y el poder contar con el barco El Cabo de Hornos en tiempo, yo creo que récord, para armar una expedición. En un par de semanas pudimos armar toda una expedición, cargar todo el equipamiento que se necesitaba y que fue hecho, como digo, en tiempo récord. Así que pese a todo, creo la que logística necesaria estuvo la logística mínima necesaria como para poder hacernos cargo de este problema. Ahora, Alejandro, usted que está acá en la región de los lagos, que trabaja en una universidad ligada al mar, el fenómeno de la marea roja, que bien nosotros lo conocemos y que habitualmente la comunidad lo asocia a cuando se venden pescados y mariscos en cantidades mayores, Semana Santa, ahí como que todo el mundo se preocupa de la marea roja, que efectivamente las barreras sanitarias que permanentemente hace la autoridad sanitaria, pero que se intensifican en esa época. El tema acá es que la marea roja está presente, esta toxina está en el agua, que se dan ciertas condiciones meteorológicas y otras para que se produzca un florecimiento mayor. ¿Cuál es la situación que se produjo este año 2016 a la cual llegaron ustedes para que este fenómeno llegase hasta la región de los ríos, hasta la zona de Corrales, incluso un poquito más al norte? La gran novedad que tuvimos es que esto también pasó por el mar, la costa expuesta, claro, mar abierto, el océano, y siguió subiendo hacia el norte, llegando casi a la región de los ríos, ¿no? Eso fue una novedad. Ya es recurrente que la aparición de distintas microalgas tóxicas, que no es solo una, claro, son varias. Tenemos ahí un cóctel de presencia de varias especies que aparecen con distinta fuerza en distintas épocas del año, desde Aysén o más al sur Magallanes, Aysén, y que ya las tenemos en la región de los lagos por bastantes años. Pero ahora fue la novedad que se expandió y también con fuerza, con una claro, alta intensidad. Eso sea, incluso la zona de Cucao sigue o seguía con presencia de toxina en sus mariscos hasta la semana recién pasada, ¿no? Entonces fue un fenómeno intenso también. ¿Qué fue lo distinto? ¿Qué fue lo distinto? ¿Por qué se tuvimos un año con condiciones climáticas muy particulares, vientos suaves, no tuvimos un verano con sures intensos, y esos vientos sur prevalecieron hasta más allá, hasta mayo, ¿no? Siguieron su curso, prevaleciendo con menor intensidad, pero con ese tipo de viento, lo que nos trajo un clima con mucha iluminación, mucha luz. Pudimos cuantificar los datos, los satélites nos muestran que hubo un aumento de luz, y tuvimos un mar con una temperatura en general más alta, los cuales todo propiciaba una aparición de crecimiento de microalgas que aprovechan estas condiciones. Pero además, en este año, estas condiciones y estos vientos permitieron que en una época en la cual esto no es usual, la presencia de estos vientos del sur generaran fenómenos de surgencia marina. Esto es, que toman en la zona costera, no más allá de los 40-45 kilómetros de la costa, hacia la intención, aparezcan aguas más profundas y llegan a la superficie, y estas aguas aportan nutrientes también a la zona costera. Y eso sucedió, y eso no es usual tampoco. O sea, hay fenómenos climáticos y hay fenómenos oceanográficos que fueron una novedad. Y para las microalgas, una posibilidad cierta de crecimiento
en toda una región que eso no debiese haber ocurrido si es que las condiciones siguen las tendencias de lo que llamamos normal. O sea, se dieron una serie de condiciones. Una serie de condiciones. Como alguien llamaría por ahí, una tormenta perfecta para generar estas condiciones de un florecimiento inusual, mayor, exponencial de microalgas. Exactamente. Por otra parte, también se nos hizo la pregunta, ¿qué pasó con el vertimiento? En el informe claramente fuimos hasta 150, hicimos un transecto que va desde casi Carelmapu, saliendo 4 estaciones, hasta llegar a 150 kilómetros de la costa. A 150 kilómetros de la costa logramos determinar presencia de amonio. Y la presencia de amonio es una forma de nitrógeno que tiene que ver con la descomposición de las proteínas. Y en zonas oceánicas a 150 kilómetros no puede haber amonio, no va a haber amonio por la química que tiene el agua, que lo hace, que lo transforma a nitrato y nitrito. Y no está como amonio. O sea, solo podría existir amonio si es que hubo un residuo, etcétera. Y los análisis de isótopos también revelan esto de que había ahí por su peso, ese nitrógeno proviene de la degradación de proteínas. Y por lo tanto es un signo de que ahí fue el vertimiento, o ahí ocurrió el vertimiento. El problema para poder relacionarlo eso con marea roja, o la aparición de Alexandrium en las costas, es que tenemos que traer esa masa de agua hacia la costa, 150 o al menos 100 kilómetros. Que es la distancia entre Puerto Montt y Osorno, para que tengamos más o menos una relación. Si es que con los vientos prevalecientes, con el tipo de corrientes que habían por las condiciones climáticas, etcétera, es imposible que eso llegara hacia la costa. Y todos nuestros datos indican, hicimos aquí toda una recalculación porque hubo ahí un informe también de Greenpeace y estuvimos chequeando cuánto eso podía ser cierto, pero en ningún caso pensamos de que estaban las condiciones oceanográficas en este año para que eso llegara a la costa de la 10ª región o de Chiloé, menos aún en Chiloé. La derivación que pudo haber tenido de la parte más soluble que pudo haber quedado en superficie debe haber derivado hacia el norte e incluso con un poco hacia el oeste por los vientos prevalecentes que prevalecieron en ese tiempo justo después del vertimiento. Por lo tanto, no tenemos ninguna forma de cómo mover esa masa de agua hacia el sur. Y los peces que todavía llegaban con una cierta consistencia que se fueron al fondo, dejaron la marca en la profundidad de... Eso explica la presencia de amonio a 150 kilómetros. A 150 kilómetros en la profundidad. En la profundidad, aquí es donde se virtió de acuerdo a la autoridad. También. Y en las partes intermedias no encontramos... O sea, 150 kilómetros hacia acá, hacia la costa. No había. Por lo tanto, no existe evidencia científica para determinar, de acuerdo a ustedes, que hay una correlación entre el vertimiento de salmones muertos ordenado por la autoridad en algún momento, luego de la mortandad de salmones de la industria, y el boom de microalgas o marea roja. Sí, exactamente. Por lo tanto, ¿se descarta aquello? Esa parte la descartamos, exactamente. Por lo tanto, ¿no habría una relación científica con lo que dijo Greenpeace en algún momento? Yo creo que ahí tenemos diferencias en la forma y el detalle del análisis en que se hicieron. Creemos que ellos introducen un sesgo en su análisis al tomar días particulares y no tendencia de movimiento de agua y de viento en la zona que generan esta divergencia. Pero aún tomando
los datos de Greenpeace y calculando cuánto es el proceso de advección que pueden hacer y traer por la debilidad de los vientos que había en esa época, no debiesen haber llegado, no debiesen haber alcanzado la costa. Por lo tanto, la otra explicación que yo he escuchado circulando por ahí es que la surgencia que sacando estas aguas profundas pudiesen haber levantado estas aguas que estaban en el fondo y llevadas a la superficie. El problema de ello es que la surgencia ocurre en los primeros 40-45 kilómetros, no ocurre a 150 kilómetros de la costa. Son aguas muy profundas y es imposible sacar esas aguas tan profundas hacia la superficie. No existe una fuerza y corrientes capaces de hacer eso tampoco. Entonces no son válidas esas explicaciones, al menos por parte del comité, que no solamente también sometimos esto a evaluación de otros connotados oceanógrafos del país y del mundo, y tuvieron las mismas conclusiones que nosotros. Por lo tanto, ante una situación de mortalidad de peces como la que ocurrió con la industria del salmón, esta medida de lanzar mortandad de salmón al mar a 150 kilómetros de la costa no estaría errada, porque nos generaría... Yo tendría cuidado con esa aseveración. Porque hay dos cosas. Tuvimos un año particularmente con una dirección de vientos que no es normal. Los vientos es lo que llamamos la travesía, normal en esta época, o viento norte, que viene del norte hacia el sur. Si eso hubiese ocurrido, la probabilidad de que eso llegue a la costa de nuestra región y a Chiloé es más alta y es clara. Por lo tanto, en años normales no sería recomendable. Segunda razón, creo que tampoco es inocuo para el medio oceánico que estemos vertiendo salmones. Ahí quedó una marca de amonio. ¿Y qué es lo que sucedió allá afuera? Ambientalmente hablando, es un problema que también debiese ser abocado, investigado. Eso no es neutro para el medio ambiente. En el informe decimos, mire, si usted diluye la cantidad de proteínas de 4.600 toneladas de salmones en un cuerpo de agua, son 1.000 metros cúbicos para llevarlo a un micromolar. 1.000 metros cúbicos. Si tomamos una columna de agua de 1 kilómetro de profundidad, eso me hace una superficie con 1 kilómetro, un volumen de 1 kilómetro de profundidad, me hace una superficie de 10 kilómetros de ancho por 100 de largo. No es poco. No es menor, exactamente. No es menor. Y por lo tanto, nosotros entregamos una recomendación, que si en el futuro se tienen que tomar este tipo de medidas, se tomen a conciencia y con los debidos estudios que respalden qué es lo que estamos haciendo para verificar bien lo que estamos, no es llegar e ir a botar salmones. Entonces ahí hay un matiz importante. Que no haya habido una correlación ahora no significa que no la pueda haber en el futuro si se dan otro tipo de condiciones. Sí, está en otro tipo de condiciones. Ahora, Alejandro, con todo lo que ustedes lograron investigar, que claro, es una investigación rápida, intensa, que se las pidió el gobierno casi con suma urgencia, donde participa prácticamente una selección de científicos con el apoyo de la Armada, etcétera. Eso en un tiempo de crisis. Ahora, ¿qué hacemos en un tiempo de normalidad? Porque aquí, y todo el mundo lo ha dicho, tenemos que aprender a convivir con la marea roja. Hay varias cosas. La marea roja llegó para quedarse. Sí, hay varias cosas. Pese a que el vertimiento creemos que no tuvo un efecto directo sobre el proceso de marea roja, sí creemos que hay otros elementos que deben ser revisados con más cuidado. Hay fenómenos de degradación de proteínas por razones antrópicas o naturales que no las sabemos, en varias o al menos 2 puntos relevantes del mar interior de Chiloé.
aquí en el Cerro Loncaví, y también tuvimos un punto donde esto quedó marcado en la salida al Guafo al sur de Quellón. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿de dónde viene esto? ¿Es antrópico? ¿No es antrópico? Claro, podría requerimos información. Claro. Porque, como les decía, para que se dé esta tormenta perfecta, requerimos luz, temperaturas adecuadas, vientos adecuados y nutrientes en el agua. Cualquiera de uno de estos que no esté en adecuado balance es necesario. La otra cosa que también creemos que es necesario recalcar es que todos nuestros ríos están con una declive en sus cauces en las últimas décadas, que está registrado, los científicos que estudian esto lo tienen muy bien determinado. Y eso tiene un problema importante con respecto al florecimiento de algas nocivas, que es la fuente de sílice para nuestros mares interiores. Y si no hay tanto sílice, las que normalmente ocupan y proliferan son diatomeas. Si no hay sílice, van a ganar otras microalgas, otro tipo de microalgas. ¿Qué significa? Y eso significa que empieza a aparecer otro, como algunas de las tóxicas, como Alexandrium, Dinophysis, que podrían estarse aprovechando en el futuro de esta situación. ¿Este proceso natural se empieza a...? Natural entre comillas, porque también tiene que ver con cambio climático y eso tiene que ver con la actividad del hombre también. Claro. Entonces, entiende. Por lo tanto, llamamos la atención a que estos fenómenos se tienen que entender para que podamos saber cómo viene la marea roja en esta región. Eso significa necesidades de estudio. Pero por otra parte, también necesitamos mejorar las capacidades con las cuales hoy día se viene trabajando. El Instituto de Fomento Pesquero hace un monitoreo, pero ese monitoreo tiene que hacerse con mejores capacidades para poder responder en tiempo más inmediato, para poder dar las recomendaciones a la autoridad para que diga, mire, estamos a puertas de un fenómeno de marea roja. De proliferación de Y microalgas. de proliferación de marea. Y poder tomar las medidas a tiempo y poder hacer mitigación. Y por lo tanto recomendamos hacer eso. Y eso significa capacidades de monitoreo y capacidades de poder contar con una plataforma hoy día y una base de datos donde tengamos esa información disponible. Imagino que incluso centralizada. Público, centralizada y de una forma en que podamos hacer uso de esa información y analizarla. O sea, porque si las bases de entiendo- datos no sirven nada cuando están guardadas y Exactamente, y no y, le nadie sacamos- sabe, y puede tener una investigación muy interesante, pero si no se conoce, tampoco sirve, digamos. claro. Ahora, sí entiendo, y lo que quiero que todos entendamos también, aquellos que nos están viendo, es que aquí lo que falta es más investigación, de partida. Monitoreo, Con eso. monitoreo ojalá en línea, o sea que tengamos la capacidad de decir, ok, están las condiciones dadas como ocurrió este 2016, de que aquí lo más probable es que ocurra un fenómeno de proliferación de microalgas, por ende va a venir marea roja. Ustedes atentos, productores de productos del mar, cosechen con anticipación y que haya las regulaciones que permitan que se puedan hacer las cosechas. Claro, y por todo eso ese me tipo de refiero cosas, que ¿no? si esté ese monitoreo, que haya alguien que centralice esa información, que la depure, que la procese, que la valide y que la entregue a quienes corresponda. Eso es lo que Sí. debería existir como país, digamos. Como país. Es más o menos el modelo, si uno dice, somos un país sismológico, con muchos sismos recurrentes y de gran intensidad. Tenemos una red de sensores a lo largo y de volcanismo, y la tenemos que tener conectada en red. Esa red tiene que estar procesando en forma casi inmediata la información para poder responder a tiempo. Entonces es más o menos una analogía que Claro, quiero traer tener a- un sistema en que tengamos las alarmas, pero que tengamos los bomberos Claro, también, digamos. O sea, claro, y los bomberos van a tener que poder apagar. Ahora, eso significa también capacidades que hoy día las tenemos algo dispersas en el país.
y por lo tanto necesitamos cómo concentrar esas capacidades que tenemos dispersas para poder tomar las mejores decisiones, y por lo tanto hay organización, estructura que tiene que analizarse para que... Eso le voy a preguntar, Alejandro, con su experiencia y de hombre de ciencia, ¿siente que aquí no se le ha tomado el peso suficiente al fenómeno de la marea roja como país, me refiero, donde efectivamente el Estado dé más, por ejemplo, dineros para hacer investigación científica a las universidades, a ustedes que tengan la capacidad de monitorear de mejor manera los mares? Porque yo sabía que hasta ahora no se monitorea el océano, por ejemplo. O sea, cabe la posibilidad, y uno no tendría por qué no asumirlo así, que tal vez en la costa de Osorno hubo marea roja, pero nadie nunca lo supo porque nunca se monitoreó ese agua antes. Sí, siendo extremo, digamos. El problema de la marea roja, yo creo que tiene un componente que es su toxicidad, ya es una alga nociva, tóxica, y por lo tanto normalmente si eso llega a los mariscos el hombre lo va a sentir. Y por lo tanto tenemos ahí un indicador que es bastante sensible, y una marea roja no va a pasar desapercibida. Pero quiero llamar la atención también que hay mucha proliferación de micro y macroalgas que no necesariamente son tóxicas y que también están sucediendo. Y como no son tóxicas, no nos afectan tan directamente, pero sí tienen consecuencias sobre la biodiversidad en el mar y sobre los recursos que tenemos en el mar. Y por lo tanto, hay de aquí subyacente también otra problemática, ¿no? Que es que la condición que tenemos en el mar se nos está modificando y la calidad de nuestras aguas está cambiando por razones naturales y por razones antrópicas, y por lo tanto requieren de ser entendidas, porque estamos reaccionando frente a un fenómeno que fue dramático, ¿ya? Y que ya fue y que puede volver a suceder. Pero también hay otras tonalidades de grises, más oscuros y no tan oscuros, digamos, que están sucediendo en nuestras costas y que también tenemos que hacernos cargo, porque de lo contrario vamos a estar poniendo en riesgo recursos que también sustentan a la pesca, que también sustentan la calidad de los aguas donde hacemos acuicultura y que nos dan el sustento. Claro, y para no ser pesimistas desde el punto de vista científico, si tuviéramos ese monitoreo adecuado, si pudiéramos hacer estas medidas de mitigación, efectivamente un productor, no sé, de locos, de choritos, podría efectivamente ante un fenómeno parecido a este, al menos no perder toda su producción, lograr cosechar, por ejemplo. Yo creo que la apuesta debería ser sí. Si uno mira la experiencia en otros países donde se ha avanzado en estos temas, misma China, las rías gallegas, que son un poco más reducidas en tamaño que todo nuestro sistema de fiordos y canales del sur de Chile, pero se han logrado avances significativos en medidas de mitigación. Cuando hablo y dice, y quiero ser bien enfático, uno habla de mitigar, de disminuir los efectos para que no sean tan dramáticos. No eliminar. No eliminarlos. Claro. Por eso que decíamos al inicio que como Chile probablemente vamos a tener que aprender a convivir con este fenómeno. Hay una convivencia y tratar de que esto no nos afecten con la magnitud que nos afectaron este año. Que no nos paralice todo. Que no se paralice el sur de Chile completo y queden despojado de todo su ingreso una cantidad muy significativa de conciudadanos. Alejandro, finalmente, ustedes de este informe que es más o menos de 50 páginas, ¿cuáles son las recomendaciones que le hacen el gobierno de Chile luego de haber estado trabajando 5 o 6 meses en esto? Primero que hay que hacerse a cargo de cómo, de una estructura y de las capacidades para profundizar el sistema de monitoreo que tenemos hoy día. Creo que eso hay que mejorarlo. Hay mucho para mejorar ahí. Tenemos algo avanzado. Creo que tampoco hay que decir que hay que partir de la nada, pero sí se tiene que mejorar y se tiene que robustecer ese sistema.
Pero además eso tiene que ir acompañado con otras cosas que no tenemos. Como por ejemplo, validación de modelos oceanográficos, de cómo funciona nuestro sistema. Hoy día hay varias instituciones que dicen que tienen modelos, ¿sí? Pero no están unificados. Pero no están, y eso se tiene que validar científicamente. Hay métodos de validación para que podamos tener confianza de que cuando lo estamos usando, eso nos están proveyendo de una información que creemos que es válida y la podemos reconocer como tal. Y eso se tiene que hacer. Y también tenemos que entrar en el campo de la mitigación, de, bueno, tomando las medidas, ¿cómo vamos a mitigar? Y ahí hay otro tipo que pasa un poco por sobre las capacidades que tenía este grupo, que eran más bien oceanográficos, climatólogos y biólogos, ¿no? Ahí hay todo un campo también para incorporar a la sociedad para que ellos participen de la toma de decisiones cuando sucedan este tipo de cosas. Y en la sociedad están la pesca que usa los recursos, están acuicultores de mitílidos, acuicultores de salmones, que tienen todos que comprometerse en esta causa porque el cuerpo de agua es uno solo. Bien, pues Alejandro, yo les quiero agradecer que hayan podido analizar más profundamente lo que ha sido este informe entregado por el grupo de científicos al gobierno de Chile la semana anterior, y por supuesto también a nivel personal con Alejandro Buchmann, científico de la Universidad de los Lagos, que lleva varios años ya trabajando en los mares del sur, acá en nuestra región de los lagos, porque un científico de la zona central decía tan solo hace unas semanas atrás: Chile no es un país largo y angosto, Chile es un país ancho y profundo, refiriéndose a que tenemos un mar que no necesariamente conocemos, que investigamos y que por ende tenemos que aprender también a convivir. Y aquí en el sur, claro, la marea roja puede ser un elemento gatillador de muchos efectos. Ya bien lo vivimos este año 2016, pero ahora hay que aprender a convivir con aquello para que estos efectos no sean los mismos, que aprendamos la lección, hagamos más investigación y por supuesto también hagamos las mitigaciones, como dice Alejandro Buchmann. Hasta una próxima oportunidad, agradecido. Muchas gracias y buenas noches. Junto a él le estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia, El Pulso de la Región, usted lo sabe, aquí en Vértice TV. Hasta pronto.